Lo que desearía haber sabido al comienzo de mi camino espiritual es cómo pequeñas semillas de fe pueden crecer hasta convertirse en grandes árboles de gracia. En un campo enorme, el nombre Jesús está grabado en la tierra. De este suelo sagrado, una sola semilla de uva comienza a brotar. Con cada momento, crece más alto, transformándose en una vid frondosa, llena de frutos bajo un cielo estrellado. Las ramas se extienden, pronto rodeando el mundo, simbolizando la expansión de la gracia y los milagros de Dios. Este es el viaje de fe que emprendemos en la iglesia Eclesia GDT. Únete a nuestra escuela de multiplicación. Como una pequeña semilla, tienes el potencial de convertirte en un gran árbol, bendiciendo a toda la tierra. Juntos, cumplamos esta hermosa promesa del reino. Forma parte de esta increíble transformación. Sé testigo del poder de la gracia y crece con nosotros. Visita iglesiaeclesiac.cl para aprender más. De semilla a árbol, llevemos su amor a cada rincón. Buenas, mis queridos amigos, esta es la escuela de multiplicación de discípulos, y yo siempre pretendo que lo hagamos lo más breve posible por el tiempo. Sé que mucha gente no va a estar tanto rato escuchando una enseñanza en YouTube, pero espero que estas perlitas que estamos dándote puedan hacer que tú te transformes en un discipulador y un discípulo extraordinario, porque nuestro objetivo es la calidad que tú vas a tener como discipulador, y esa calidad va a ejercer una multiplicación sorprendente. Esto no es un título que se te adosa, esto es una vida que la tienes hasta el final. Y la vida tiene cambios. Dios trabaja en tu carácter, Dios trabaja en tu forma, Dios trabaja en todas las áreas. Por eso es importante este material que estamos presentando hoy día. Así que la lección número 5, la clase número 5 es cualidades espirituales del formador de discípulos. Vamos a ver las cualidades que tenemos que tener nosotros. Tusser dice: es el cambio y no el tiempo lo que transforma a ignorantes en sabios y a pecadores en santos. Así que repito, es el cambio y no el tiempo que transforma a ignorantes en sabios y pecadores en santos. Tú debes saber que una persona que llega al Señor se transforma de un pecador a santo en el momento que Dios lo cambia. Y Dios comenzó el cambio a través de Jesucristo el día que reconoce a Jesucristo. En los temas anteriores hemos aprendido cómo multiplicarse y cómo ser un discípulo y formar discípulos. Hemos aprendido el seguimiento inicial del discípulo y la preocupación por ello. Pero en esta parte nos enfocaremos en las cualidades espirituales que los discípulos deben tener antes de que puedan multiplicarse en las futuras generaciones. O sea, el discipulador. ¿Cuáles son las cualidades de nosotros? Tenemos que tener cualidades. Así que vamos al primer punto. Lo primero, tienes que ser dominado por la gracia de Dios. Tienes que entender la gracia. En forma simple y sencilla, hemos dicho que la gracia es un favor no merecido. Y estamos hablando de esa gracia. La gracia es entender que todos los recursos que yo no puedo lograr porque no tengo la altura para lograrlo, lo tiene Cristo Jesús. Y me los regala por gracia. Y Dios dice: dad de gracia lo que por gracia recibiste. Así que todo lo que vamos a entregarle a los nuevos discípulos es por gracia. Y para eso tú tienes que conocer esa gracia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es el fundamento para un ministerio efectivo, que pueda ser dominado completamente por la gracia de Dios y no por nuestra fuerza. Para entender este versículo tenemos que remontar nuestra vida a Cristo. Es lo que Cristo hizo por ti lo que va a hacer cambios en la gente. Así que cuando Dios dice esfuérzate en la gracia, esfuérzate porque hay una lucha contigo mismo y las promesas de Dios. Esfuérzate, lucha contigo mismo para que sepas que todo lo que tú vas a recibir para bendecir a otro proviene de Dios y no de ti. No es lo bueno que tú eres, no es lo grande que tú eres, no es lo inteligente que tú eres, no es cuánto ayunas y cuánto oras, pero debes hacerlo. Es la gracia de Dios que te va a entregar todas las herramientas para que seas un hombre que va a bendecir completamente la obra. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5 dice:
No que seamos competentes por nosotros mismos, ¿te das cuenta? Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que cuando tú vas a orar, tú estás buscando los recursos que Él te regaló por gracia, para bendecir a los otros por gracia. No está hablando de tus recursos, sino de los recursos de la gracia de Cristo Jesús. Por eso dice, repito Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La verdad que transforma otra vida debe provenir de la fuente de la gracia de Dios que se encuentra dentro de nuestro ser, la cual abre los corazones y nos da un mensaje transformador de vida para compartirlas con otros. Cuando yo oro, yo estoy tocando esa gracia, porque estoy conociendo constantemente o hablando constantemente con el dador de esa gracia. Cuando yo hable con mi discípulo, cuando yo ministre a la gente que está a cargo mío, entonces yo le voy a ministrar la misma gracia que yo tengo dentro de mí, que es Cristo Jesús, a ellos. Así que va a ser gracia tras gracia. Y esa gracia que va a fluir de mí va a fluir hacia esa otra persona, y esa otra persona va a hablar del mismo nivel, de la misma plataforma de la gracia en Cristo Jesús. ¿De dónde podemos obtener esa gracia? Bien, Hebreos, ¿qué dice? Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿cómo yo encuentro gracia? Cuando yo me acerco en la oración a Dios. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente, no a cualquier trono, sino que al trono de la gracia. Cuando yo voy a orar, me estoy acercando a esa gracia, y esa misma gracia que recibo en el trono es la que estoy ministrando a la gente. Así que el concepto de discipular es derramar gracia sobre gracia. Da de gracia lo que por gracia recibiste. A medida que nos acercamos a conversar con nuestro Señor en oración, Él vierte en nuestras vidas la misma gracia de Cristo Jesús. Obtenemos su gracia. Cuánto necesitamos, cuán necesitados estamos nosotros y cuán suficiente es Él para suplir todo lo que nos falta para poder ministrar mientras vivamos en su presencia. Otra fuente de poder para apropiarnos desde la gracia de Dios tiene que ver con nuestra convicción vivencial de Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta que la clase número 5 es cualidades espirituales del formador de discípulos, y la cualidad espiritual del formador de discípulos es ir a buscar su gracia? No es una metodología doctrinal. Tú te encuentras cuando tú lees el libro de los Hechos con miles de personas que se convirtieron. ¿Cómo fueron ministrados ellos? Eran hombres y mujeres como Mateo, Pablo, Lucas, como Esteban y todos los hombres de fe que tú ves en el Antiguo Testamento, que se embulleron, sumergieron en la oración para alcanzar la gracia. Y ellos dieron lo mismo que ellos recibieron desde el trono. Por eso cuando tú te juntas con una persona para ministrarle y te juntas a ver un partido de fútbol, te juntas para conversar, reír, sin ministrar oración, sin enseñarle lo que es la intimidad con Dios, entonces se va a transformar en una persona, ese hombre, muy sociable, pero poco afectivo en la gracia. No desmerezco lo otro. Por el contrario, es un momento muy espectacular, y sobre todo la gente que tiene esa capacidad de juntarse, sociabilizar. Pero debes entender que debe estar impreso en cada reunión una vida de la gracia de Dios, y eso es a través de la oración. Por eso Pedro dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el conocimiento de Dios se obtiene a través de la oración. O sea, qué fundamental es
esto. Qué importante es esto. Por eso cuando tú lees Pablo en Corintios dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Hay salmos? ¿Hay lenguas? ¿Hay interpretación? ¿Hay himnos? Dice, hágase todo para edificación. O sea, debe haber oración, lenguas, intercesión. Debe haber palabra de Dios y cánticos cuando tú estés discipulando. No es solo entretención, porque la formación pasa por un hombre que recibe la gracia que ese otro hombre está recibiendo en oración. Nuestro conocimiento de Cristo aumenta mientras aprovechemos los medios de gracia, hablar con Él en oración, permitirle que nos hable a través de su palabra. La gracia y la paz se obtiene como resultado de invertir tiempo tanto en oración como en el estudio diligente de las Escrituras. La gracia es dada a los humildes, dice la Biblia. Una persona con espíritu de servicio recibe amplias oportunidades para ministrar. Adicionalmente, a medida que ministramos con humildad, nuestras palabras llegan a ser una fuente de gracia sorprendente. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos unos a otros, no solamente jóvenes, sino y todos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que cuando una persona es humilde, se derrama la gracia. Cuando una persona es orgulloso, lo que no se derrama es esa gracia. Y la gracia es el favor. Todo lo que Dios te ofreció para el reino sin haberlo tú y yo merecido. Gracia sobre gracia. Así que otra de las condiciones para que tú puedas dar esa gracia es que te humilles. Por eso dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta? Así que cuando Dios dice a los jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y da gracia al humilde y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que la humillación, la humildad es una forma de recibir esa gracia de Dios. Y cuando tú la recibes, tienes que dar de gracia lo que por gracia recibes. O sea, das esa gracia de Dios. Vuelvo a decir, todo lo que Dios prometió para todos nosotros, que tú y yo no tenemos la altura para haber hecho algo por ese regalo, pero Dios lo regaló y la única forma de conectar esa gracia para bendecir a otro es a través de la oración y la humildad. Así que dedícate al llamado de multiplicación y para eso tienes que entender la gracia de Dios. Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando Dios está diciendo ninguna palabra corrompida es porque tú eres una llave que derrama gracia. Gracia inmerecida está dentro de tu corazón porque Cristo vive dentro de tu corazón. Pero lo que frena esa gracia es tu boca. Ya van tres elementos. Lo que frena la gracia es que no vas al trono de gracia. Lo que frena la gracia, hermanos, es que no somos humildes, somos orgullosos. Orgullo frena la gracia. Hay que ser humilde. Lo que frena la gracia es las palabras corrompidas que salen de tu boca. Porque cuando hay palabras de bendición, no hay freno en la gracia. Mira las condiciones para que la gracia de Dios fluya de ti a los nuevos creyentes. Por eso tienes que evitar y luchar y pelear en la oración, en el trono de gracia, para que recibas la gracia, para que ya no seas más insolente, no digas garabatos, ni con los creyentes, ni con tus compañeros de trabajo, ni en la calle, ni con los no creyentes. Porque tenemos un sector de gente de la iglesia que todavía le cuesta frenar su boca cuando hay que hablar con gente no creyente y dicen insolencias, dicen garabatos, maldicen a viva voz. Entonces, vuelvo a repetir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vuelvo a repetir, ¿cómo se da gracia? Cuando tú
tienes una palabra no corrompida. ¿Cómo se da gracia? Cuando eres humilde. ¿Cómo se da gracia? Cuando vas al trono de la gracia. ¿Te das cuenta las condiciones o cualidades del discipulador? Un hombre que sea intercesor, un hombre que sea humilde, un hombre que no tenga palabras corrompidas en su boca. Dedícate al llamado a la multiplicación a través de dar gracia. Como discípulos y como potenciales multiplicadores debemos también estar comprometidos en el ministerio de la multiplicación. Timoteo dice, 1 Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Timoteo debía ser un canal para compartir con otros lo que Pablo le había enseñado. Ganar una persona para Cristo es lo mismo que es el comienzo indispensable, pero solo habrá multiplicación espiritual cuando ese nuevo creyente alcance a otros, y para alcanzarlo debes derramar gracia. La palabra encarga es un verbo que se encuentra conjugado en un modo imperativo. Debemos encargar o hacer partícipes a otros lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos experimentado. En toda iglesia existen docenas de cristianos que nunca han sido desafiados a transferir las verdades bíblicas, o a quienes nunca se les ha enseñado cómo hacerlo. El formador de discípulos primero aprende cómo hacer esta obra y luego aprende cómo enseñar a otros a realizar lo mismo. Esta es la clase que Dios hoy día nos está regalando. Así que transfórmese en un hombre que transmite la gracia a través de la intercesión. Me acerco al trono de la gracia, intercesión. Usted sea un hombre que tiene que ser humilde, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando sea tiempo para alcanzar gracia. La humildad alcanza gracia, sea humilde. Y tercero, no hayan palabras corrompidas en su boca. ¿Por qué? Porque usted está hablando gracia. Gracias le damos a Dios por esta palabra y porque nos va a reforzar como discipuladores. Gloria a Dios. Dios les bendiga.